encontramos encontramos que uno de los hijos del maligno dos filhos do maligno llegó a ser chegou a el ser tesorero o tesoureiro de Jesús. de Jesus. ¿Ven? Bem, En el mismo grupo no mesmo grupo de Jesucristo. de Jesus Cristo. Ser un ministro, Ser um ministro, colaborador colaborador del mensajero do de mensageiro una edad de uma era es el privilegio más é grande o maior que privilégio tiene un ministro. que o ministro tem. Y el privilegio mayor, E o maior privilégio, por supuesto, supostamente, lo tiene el mensajero o mensageiro de tem ser el instrumento de ser Cristo o instrumento de Cristo para esa edad. para esta era, Esa posición esta posição de mensajero de mensageiro para una edad, para uma era. nadie se la puede quitar Ninguém pode tirar a ese mensajero. desse mensageiro. Los demás Os demais pueden ser colaboradores, podem ser colaboradores, pero no pueden ser el mensajero. mas não podem ser o Para essa edad. para esta era. Por lo tanto, Portanto, no pueden estar inventándose cosas. não podem estar inventando coisas. Toda revelación Toda revelação viene vem por el Espíritu Santo pelo Espírito Santo al mensajero ao mensageiro de esa edad. dessa era. Tiene que venir siempre Sempre tem que vir la palabra a revelada palavra revelada al profeta para o profeta enviado de Dios. enviado por Deus, Pero siempre mas sempre en tiempos pasados, em tempos passados, como en el tiempo de Moisés, como no tempo de Moisés, algunos quisieron alguns quiseram tomar la posición de Moisés. tomar a posição de Moisés. En vez de decir, Quer dizer, Moisés, Moisés sabemos que tú eres el profeta mensajero de Dios. dizer, Moisés, sabemos que tu és o mensageiro de Deus. Y sabemos que solamente a ti viene la revelación divina. E sabemos que somente a ti vem a revelação divina. Y en la forma en que tú nos enseñes E na forma que tu nos ensinas, es la forma correcta. é a forma correta. Estaremos brazo a brazo contigo trabajando en la obra de Dios. Estaremos braço a braço contigo trabalhando na obra de Deus. Pero ¿qué sucedió? Mas o que aconteceu? Moisés Moisés tenía familiares tinha familiares como primos. como primos. ¿Quién era? ¿Datán o Coré? Quem era Datão? Coré. Coré Coré era un primo hermano, parece, de Moisés. era primo, irmão, parece. Era que de la Moisés. familia. Era da família. ¿Y quién fue el que quiso la posición de sumo sacerdote, Miguel? E quem foi que quis a posição de sumo sacerdote, Miguel? Coré fue. Coré foi. Y el grupo de E Coré, o grupo de Coré, un grupo de levitas, grupo de levitas, querían la posición queria uma posição de sacerdotes, de sacerdote, teniendo a Coré tendo Coré como el sumo como sacerdote. sumo sacerdote. Y hubo disputa E houve disputa en medio de ellos entre eles, porque Coré, porque Coré, con su grupo, com seu grupo, quería tener queria ter el control o controle del sacerdocio, do sacerdócio, del orden sacerdotal da ordem sacerdotal, y él ser el líder. e ele ser o líder. Pero Dios le dijo a Moisés Mas Deus disse a Moisés que cada uno que cada um coloque coloque su vara a sua vara, y Aarón e Arão que coloque la de él, que coloque a dele, y la que florezca e aquela que florescer rebeldezca y dé fruto, e reverdesse de fruto, el dueño de esa vara o dono dessa vara, tiene el sacerdocio, então tem o sacerdócio, es el sumo sacerdote, é o sumo E sacerdote. sus hijos? E seus filhos, los sacerdotes. os sacerdotes. Y colocaron las varas E então colocaram as varas, y durante la noche e durante a noite la vara de Aarón a vara de Arão reverdeció, reverdeceu, floreció floresceu y llevó fruto, e produziu fruto. llevó almendras, Produziu era una amêndoas. vara de almendra. Era uma vara de amêndoas. Y por la mañana E pela manhã, allí estaba ali estava el testimonio de Dios, o testemunho Dios de dando Deus. testimonio Deus testificando de sobre quién sobre quem Dios había colocado Deus colocara el sacerdocio. o sacerdócio. Pero ellos no quedaron conformes, Eles não ficaram conformados. siguieron con problemas. Seguiram com problemas. ¿Cuándo fue? ¿Qué pasó después de eso, Miguel? O que aconteceu depois disso, Miguel?
Ahí fue cuando tomaron sus incensarios. Eso fue otra ocasión, pero cuando quisieron tomar el liderato, que Moisés le dijo que se apartaran porque la tierra se lo iba a tragar. A Coré y todo su séquito Coré e seus séquitos querían hacer queriam fazer otro orden sacerdotal. outra ordem sacerdotal. Y para esa dispensación E para aquela dispensação de la ley, da lei, el orden a sacerdotal ordem sacerdotal pertenecía pertencia a Aarón a Arão y sus e descendientes. seus descendentes. El sumo sacerdocio O sumo sacerdote pertenecía pertencia a Aarón a Arão y a sus e descendientes seus descendentes por estatuto perpetuo por estatuto durante la perpétuo, dispensación de la ley. durante a dispensação da lei. Así Assim como el orden sacerdotal como a ordem sacerdotal del templo celestial do templo celestial pertenece a Melquisedec pertence a Melquisedeque por toda la eternidad. por toda a eternidade. Tenemos que ser Temos que ser obreros obreiros que estemos recogiendo que estejamos en el recolhendo cuerpo místico de o Cristo místico de Cristo. toda la mies, todos los escogidos de Dios Todos os escolhidos de de Deus, este tiempo final deste tempo final. y mantenerlos E mantê-los unidos unidos en amor divino. em amor divino. Ninguno Nenhum puede salirse con su grupo pode sair com seu grupo y decir, e dizer: yo no quiero saber más eu não quero saber del mais resto del grupo, de los hermanos. do restante dos irmãos. Yo voy a hacer mi grupo Eu vou fazer meu grupo, y yo voy a ser el líder de ese eu grupo vou ser líder desse grupo, y yo voy a ser e eu vou ser el mensajero o mensageiro de Cristo de Cristo para este tiempo. para esse tempo. Desde antes de la fundación del mundo, Desde antes da fundação do mundo, Dios escogió Deus escolheu cada mensajero cada mensageiro para cada edad. para cada Nadie se puede ser un mensajero. Ninguém pode se fazer um mensageiro. El mensajero de cada O tiempo, mensageiro de cada tempo. desde antes de la fundación del Desde mundo, antes da fundação do fue mundo, predestinado por já Dios. foi predestinado Nadie le por puede Deus. tomar, quitar ese Ninguém lugar pode tirar al esse mensajero lugar, o lugar do correspondiente a cada edad. mensageiro, do mensageiro correspondente a cada era. Pero trataron de quitarle ese lugar, Trataram de tirar al esse profeta lugar, Moisés. ao profeta Moisés, trataron de quitarle ese lugar trataram de lhe tirar esse lugar. aún familiares de él, Seus familiares, aún Aarón mesmo Arão y Miriam, e Miriam, dijeron, disseram: pero no ha hablado Dios también por nosotros. Deus também não tem falado conosco. Y eso le desagradó a Dios, E isso desagradou a Deus. porque por el único que Dios habló, Porque através do Fue único por que medio Deus del profeta falou, Moisés. Foi através do profeta Moisés. Dios le dijo a Moisés, Deus disse a Moisés: tú serás el lugar de Dios Tu serás no lugar de Deus. y Aarón será el lugar del profeta tuyo. Arão será em lugar O sea, yo te hablaré a do ti profeta. Ou seja, y tú le dirás a Aarón e tu dirás a Arão lo que yo te diga a ti. o que eu te disser. ¿Ves? Vê? No era Dios hablando por medio de Aarón, Não era Deus falando através de Arão. era Dios Era Deus hablando por medio de Moisés falando através de Moisés. y por Moisés E por le Moisés, hablaba a Aarón Arão y Aarón repetía falava, e Arão lo que repetia Moisés decía. o que Moisés dizia. Por lo tanto, Moisés era el que tenía mensaje. Portanto, Moisés era o que tinha a mensagem. Aarón no tenía ningún mensaje. Arão não tinha De si nenhuma mismo. mensagem de si próprio. El mensaje que Aarón A tenía mensagem que Arão tinha era el mensaje era a mensagem que Dios le dio a que Moisés Deus deu a Moisés para el pueblo. para o povo. Por lo tanto, Portanto, en cada edad em cada era, ha sido en la misma forma tem sido da mesma forma, para que en este tiempo para que nesse tempo ningún imitador nenhum imitador logre éxito. consiga lograr êxito. Dios ha tomado provisión. Deus tomou providência. El reverendo William Branham, O reverendo William Branham, siendo el mensajero de la séptima de la iglesia, sendo mensageiro da sétima era da igreja, dio a conocer públicamente deu a conhecer publicamente todo lo que el ángel le dijo a él tudo que o anjo lhe disse. y mostró E públicamente mostrou publicamente cómo hacer las cosas como fazer as coisas. y los milagros, E os milagres, y los imitadores e os imitadores aparecieron apareceram ungidos ungidos por el espíritu del maligno, pelo espírito do maligno, imitando imitando lo que hacía o que el reverendo William o Branham. reverendo William Branham fazia.
Y entonces E então, la gente as pessoas que tenían que tener su vista puesta en el mensajero, tinham que ter a sua visão colocada no mensageiro, la pusieron a colocar en esos imitadores, naqueles imitadores, porque también hacían señales porque também y faziam maravillas, sinais e maravilhas, porque le enseñó a pescar. porque ensinou-lhes a pescar. El precursor de la segunda venida de Cristo. Na segunda vinda de Cristo. O sea, seja, les enseñó, lhes ensinou como el ángel le dijo, como o anjo lhe que él dissera hiciera las cosas. e fizesse as coisas. Pero era Mas para que él mantuviera en secreto era para que ele mantivesse em segredo esas cosas aquelas coisas y pudiera trabajar e então pudesse trabalhar libremente. livremente. Pero por cuanto las dio a conocer, Mas por quanto as deu a conhecer, y el ángel le había dicho, e o anjo lhe dissera, lo que te dije o que no hicieras, que não eso fizesses, hiciste. isso foi o Y que mira fizeste. ahora E olha la agora cantidad a quantidade de imitadores de imitadores que han salido. que saíram. Por eso tuvo muchos problemas. Por isso teve muitos problemas. Ahora, Agora, en el programa de Dios, no programa de Deus, para nuestro tiempo, para o nosso tempo, toda persona toda pessoa que trate de imitar que trate de imitar no tendrá não terá el conocimiento conhecimento que tendrá que el o mensajero mensageiro del día no postrero. último dia terá. Él guardará para sí mismo Ele guardará para si mesmo todas las cosas todas as coisas que Cristo le muestre que Cristo lhe mostra, que son solamente para Él. as quais são somente para ele. Por lo tanto, Portanto, los demás ministros os demais ministros no van a conocer não irão conhecer el mecanismo o mecanismo de cómo funciona de como funciona el ministerio como funciona o mistério del ángel do anjo del Señor do Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. Y eso es Isto é para evitar para evitar las imitaciones. as imitações, Porque la tercera etapa porque a terceira no etapa puede ser imitada. não pode ser imitada, Porque el diablo porque o diabo no la conoce. não Y a si no la conhece, conoce, e se não a conhece, no puede imitar. não pode imitar. Tratará Tratará de hacer algo, de fazer alguma coisa, pero no tendrá mas não terá todo lo que se necesita tudo que é necessário para hacer para fazer una imitación uma imitação perfecta. perfeita. Así es que Assim que la tercera etapa a terceira etapa está bien protegida. está bem protegida. Y la tercera etapa E a terceira etapa es bajo el ministerio é sob o ministério de los dos olivos. das duas oliveiras. Los ministerios Os ministérios de Moisés, de Moisés, de Elías de Elias y de e Jesús. de Jesus. Y ese mecanismo E esse mecanismo completamente completamente no será dado a conocer não será dado a conhecer a los ministros. aos ministros. Solamente lo conocerá Somente conhecerá aquel aquele que estará cumpliendo que estará cumprindo la promesa a promessa de la venida da vinda del ángel do anjo del Señor do Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. Nadie más conocerá Ninguém mais conhecerá plenamente plenamente todo el misterio todo o mistério del ángel del Señor do Jesucristo anjo do Senhor Jesus Cristo y de cómo opera e de como ese ministerio esse ministério del ángel do anjo del Señor do Jesucristo. Senhor Jesus Cristo opera. Todo eso Tudo isso para evitar para evitar que haya imitaciones, que haja imitação. y si surge alguna, E se surgir alguma, no va a llegar muy lejos. não irá muito longe. Más bien, Melhor, las personas quedarán as avergonzadas pessoas ficarão envergonhadas, porque Cristo porque Cristo no los va a respaldar. não os respaldará. Y por consiguiente, E por conseguinte, el enemigo o inimigo tampoco tampouco tendrá éxito, terá êxito, aunque causará mesmo que algunos causará problemas, alguns problemas, malestares y cosas así, e coisas assim. pero la persona Mas a pessoa después tendrá que dar cuentas a Dios. depois terá que prestar contas com Deus. Tratar de imitar Tratar de imitar a un a mensajero mensageiro de una edad de uma era o de una ou de dispensación uma dispensação es muerte espiritual é morte espiritual para la persona. para a pessoa. Y si es muerte espiritual, E se é morte espiritual, entonces então
no podrá ser transformado, não poderá ser transformada, ni podrá ir con Cristo nem poderá ir com Cristo a la cena para a ceia de las bodas del das Cordero. bodas